Muy buenos días, precio de Bitcoin 57.980 y el precio nos ha venido haciendo un movimiento bien interesante. Recordando lo que nosotros teníamos, venimos en una tendencia alcista y veníamos tomando algunas posiciones que salieron bastante bien. Hablábamos el fin de semana, el viernes yo les dejaba un escenario en el que tendríamos un retroceso y se ha visto. La pregunta es, ¿será que continúa ese retroceso y se convierte en un cambio de tendencia o simplemente es un retroceso para continuar subiendo? Pues vamos a revisarlo porque esta semana vamos a tener muchos eventos de altísima importancia. El día de hoy no tenemos datos importantes, pero el día de mañana vamos a tener algunos datos de muchísima relevancia, especialmente estos datos del miércoles. El miércoles nosotros tendremos el resultado de toda esta escenario de bajadas de tipos, el comienzo de las bajadas de tipos, y ha pasado algo bien curioso. Nosotros teníamos hasta el viernes un escenario en el que estábamos con 50% de posibilidades y decíamos que justamente si nosotros tuviéramos una bajada de 25 puntos, esta es la tasa final. Entonces, si tú ves aquí que aparece 50 y aquí aparece como si fuera más bajo, es porque estamos bajando tasas y esta es la probabilidad de la tasa final, ¿vale? En este momento nosotros nos encontramos en 5.25 a 5.50. Entonces lo estaríamos bajando 25 puntos porque ya entiendo que muchas personas quizá cuando ven este número grande dicen, ah, bueno, esta es la bajada de 50, esta es la de 25, pero no, es al revés. Esta es la bajada de 50 y esta es la bajada de 25 respecto a la tasa actual que tenemos de 5.25, 5.50, ¿vale? Bien, entonces pasó algo muy interesante y es que teníamos un escenario en el que estábamos 50-50 y ahora la posibilidad de bajada de 50 puntos es la principal. Y esto se ha dado básicamente por una serie de declaraciones que se han dado. Específicamente hoy han ocurrido algunas declaraciones que desde miembros internos de la Fed han sugerido que tendrían que bajarse 75 puntos básicos. Eso está mucho más en sintonía con bajar 50 que con bajar 25 como lo teníamos de expectativa. Sin embargo, eso es simplemente volatilidad de corto plazo porque la decisión final, esa es la que vamos a ver el día miércoles. Fíjense que ya aquí este contador va llegando por fin a su final y comienza un nuevo escenario en todos los mercados. Ahora entonces nosotros tenemos un escenario en el que tendremos que considerar si la bajada de tipos va a afectar positiva o negativamente a Bitcoin en el corto plazo. Y hoy sí vamos a meternos un poco más a revisar el tema semanal y diario porque han venido ocurriendo muchas cosas. Entonces vamos a primero que todo ver un pequeño abrebocas de lo que tenemos en los ETFs. En los ETFs yo les contaba el viernes que yo tenía una expectativa grande de que este día, el jueves, hubiera grandes compras, pero se dieron fue el viernes, básicamente porque el dato se da después de que termine la jornada y muy posiblemente entonces fue allí cuando comenzaron a hacer esas compras. Y vimos ya el viernes el precio con el precio subido, pero con el reflejo de menos ventas de menos compras de las que parecía. Aquí entonces en mapa de liquidaciones estamos con dos puntos, 58.300 y 57.133. Vamos entonces a ver qué tan relevantes o qué tan posibles es encontrarnos con estos precios. 58.850 es otro que tenemos aquí marcado y hay algo interesante y es que dentro del punto de vista del Fear and Greed, nosotros en este momento volvemos, después de haber tenido ayer un escenario ya muchísimo más positivo. Las personas comenzaron a darse cuenta que estábamos subiendo. Digo que parece sencillo, pero las personas comienzan a darse cuenta tarde de que ya el precio está subiendo. Cuando viene por acá, ya se dan cuenta entonces que veníamos desde aquí abajo subiendo. Y aquí entonces ya comienzan a pensar que entonces ahora sí ya pasó todo el miedo, ya estamos listos, ya nos vamos para arriba. Y se pierde entonces ese miedo y eso se refleja acá. Ahora, ya ayer comenzó a caer Bitcoin después de que nosotros proyectábamos ese retroceso y con ese retroceso que comenzó a darse, entonces ya vemos cómo la expectativa del mercado comienza a ser un poco más de miedo. Es bueno que sigamos en miedo y que no estemos en codicia porque pues eso nos indica que todavía el mercado podría subir, ¿cierto? Entonces siempre quisiéramos ver este indicador en miedo porque ahí es cuando las oportunidades ocurren. Cuando está en codicia es cuando nosotros vendemos. ¿Vale? Por ahora no se ha dado ese escenario tampoco.
Bien, y ahora veamos entonces desde un punto de vista del análisis técnico todo lo que ha venido ocurriendo porque ha sido bien interesante. Recuerda que nosotros teníamos marcadas estas zonas y nosotros proyectábamos que habría dos posibilidades de que el precio entonces se detuviera. Hablábamos el viernes que hasta dónde iba a caer, hasta dónde iba a subir, perdón. Y hablábamos que había dos puntos. Uno era aquí justamente donde estábamos, por esta zona de acá. Y el otro punto que nosotros marcábamos era básicamente un poquito más arriba, aquí en la zona de los 61.800. Hablábamos de esta zona, 61. En la zona de 60.800. 60.800, esta fue la zona que marcamos el día viernes. El precio no alcanzó a llegar hasta acá, casi que llega, pero terminó entonces yéndose con su retroceso un poco antes, ¿vale? Bien, ahora entonces sí me gustaría que revisemos tanto el DXY como otros índices que nos van a dar cuenta de lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, por un lado, nosotros habíamos marcado en el índice del dólar un rango, y fíjense que este lo marcamos cuando veníamos por acá, es decir, el precio ni siquiera había empezado a hacer esta onda que tenemos acá, este movimiento alcista de acá no lo habíamos comenzado a hacer y nosotros ya estábamos marcando ese rango. Ese rango entonces fíjense cómo ha respetado de bien, porque en mercados tradicionales pues el análisis técnico es un poquito más sencillo, por decirlo de alguna forma, porque cumplen más los activos. Bien, ahora ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el dólar ya llega a la parte de abajo. Y en este punto entonces lo que nosotros esperaríamos para el dólar es básicamente una subida. Ahora ustedes estarán ya imaginándose qué significa una subida del dólar. Pero para los que tengan un poco menos de experiencia, básicamente si el dólar comienza a subir, nosotros lo que estamos diciendo es que muy posiblemente tengamos caídas en los índices y caídas en Bitcoin que están correlacionados negativamente. Entonces este es un escenario que nos habla de un impulso bajista para las cripto, ¿vale? Vamos al BITS. El BITS en este momento comienza a subir un poco. Ya tuvo su movimiento. Entonces habíamos hablado que en el BITS lo que veíamos era una subida grande, después un rebotito y ya después entonces se aplanaba un poco. Entonces vamos a verlo en el pasado. Lo mismo, vamos a verlo un poco más acá atrás. Bueno, no. Y aquí está. Entonces vemos el BITS como sube de una forma bien marcada. Después tiene otro rebote y comienza a hacer un movimiento un poquito lateral hacia abajo. Pero esa es la tendencia que hemos visto durante mucho tiempo. Entonces en este momento ya estamos aquí teniendo otro movimiento al alza, pequeñito. Por lo que no nos dice demasiado todavía. Pero es muy posible que este BITS le veamos cambios importantes esta semana, ¿vale? Y vámonos entonces a índices. En los índices en este momento estamos teniendo básicamente un inicio de jornada tendiendo un poquito más hacia negativo, pero estamos casi que laterales. Entonces no podemos decir mucho en este momento. Estamos en una zona en la que justamente, fíjense cómo esta es una zona de bastante resistencia. Entonces no podemos decir mucho aquí en este momento. Sería un momento más tendiente a tirar shorts que a tirar longs. Sin embargo, como estos precios no los hemos visto antes, no tenemos mucha historia, ¿vale? Básicamente aquí lo único que podemos decir es que el RSI lo tenemos ya en una situación en la que nos podría dar un movimiento a la baja, pero no nos dice mucho más. Entonces nosotros no vamos a tomar ninguna operativa. De hecho, entonces vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a marcar que aquí nosotros no tomamos operativa. Sin embargo, la expectativa sería más bien de caídas, y eso es básicamente por lo que estamos viendo del BITS y del DXY. Y ahora sí, entonces vamos a Bitcoin, porque en Bitcoin tenemos grandes cambios. Nosotros habíamos visto el día viernes y esperábamos un retroceso que básicamente terminara no rompiendo la directriz que nosotros teníamos alcista. Esta directriz del gráfico de 4 horas en este momento ya ha sido rota, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que entonces tenemos que hacer un nuevo análisis. Habíamos hablado toda la semana pasada de cómo en el gráfico diario nosotros estábamos teniendo este movimiento de impulso, ¿vale? Y vamos entonces ahora sí a revisar desde el punto de vista técnico todo lo que tenemos desde el gráfico semanal en adelante. Para el gráfico semanal lo que nosotros estábamos diciendo es básicamente toda la macroeconomía está funcionando muy bien, todo el panorama se ve excelente.
Y eso entonces lo que nos implicaría sería básicamente un escenario alcista, ¿vale? Esto es básicamente una pauta, es un lateral bajista, pero termina rompiendo al alza con muchísima probabilidad. Ya no solo por probabilidad de análisis técnico, sino por probabilidad también de macroeconomía. Entonces tenemos demasiadas confluencias que nos implican una subida en gráfico semanal, es decir, la famosa bull run y alt season. Entonces esa sería la expectativa para el gráfico semanal. Nos vamos a temporalidades menores, entonces vemos lo mismo, un poquito más de detalle. Aquí nosotros teníamos marcadas estas zonas para el gráfico diario de 4 horas y lo que nosotros vemos es que sigue siendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Entonces un máximo, después decrece, después vuelve y decrece, vuelve y decrece. Y lamentablemente en este caso ya empezamos a ver algunos síntomas de debilidad de este movimiento, del movimiento alcista que traíamos. Nosotros decíamos entonces que este movimiento alcista que teníamos acá, pues se confirmaba ya cuando teníamos esta ruptura acá. Después, en este caso, ya estamos entonces de nuevo confirmando otro movimiento, pero este movimiento es bajista, ¿vale? Entonces, lamentablemente, el escenario que estamos viendo es el dólar tiene un potencial de subida en gráfico diario, gráfico de 4 horas, para verlo con un poco más de detalle. Y en el caso de Bitcoin también tenemos un potencial, pero de caída, ¿vale? Entonces ahora, ya en este punto, lo que nosotros tenemos que especular es que este movimiento llegó a su fin, y cuando un movimiento llega a su fin, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir con el movimiento que ahora es el principal. El movimiento principal en este momento es el movimiento bajista. Entonces, nosotros vamos a revisar las zonas de volumen importante en las que nosotros tenemos que tomar decisiones. Esta es una zona y la otra zona, la que sigue, sería esta de acá. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Si se rompe o no se rompe este soporte que tenemos actualmente en la zona de los 57.300. Ya en este caso sería más que todo como confirmación, pero lo más probable es que sí lo terminemos rompiendo y que lleguemos como mínimo a la zona de 56.800. De ahí para abajo tenemos los 55.200 y más abajito ya vamos a revisarlo por acá en el gráfico de mayor temporalidad. Lo que tendríamos es de nuevo la zona de los 52, que tan importante ha sido. Lamentablemente, si nosotros nos ponemos a revisar, tenemos mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes. Entonces tendríamos esta directriz aquí que ahora se hace interesante. Básicamente fíjense cómo ha venido respetando los diferentes puntos. Nosotros la marcamos, bueno, no marquémosla desde este punto de aquí. Y fíjense cómo entonces nosotros tenemos una secuencia de mínimos decrecientes. Esto nos implicaría entonces un movimiento a la baja por lo menos hasta la zona de 51.778. Ya saben que no es el precio exacto, pero esta zona de aquí viene a ser bastante importante. ¿Qué es lo que nos va a definir esta zona en el gráfico diario? Básicamente en el gráfico diario, esto lo que nos va a decir es, vale, de aquí rebotamos o de aquí entonces hacemos el movimiento importante que puede ocurrir en el gráfico diario, que es básicamente la continuación hasta la zona de los 44. Eso es lo que vamos a definir en esta zona de aquí. Por tanto, esta zona sí va a ser de mucha importancia en caso de que la lleguemos a ver, ¿vale? Esta zona de acá. Entonces, ahora básicamente lo que estamos viendo es que esa directriz alcista se ha roto, que tenemos entonces en el gráfico diario una nueva directriz bajista y que entonces lo que esperaríamos es para los siguientes días, muy posiblemente caídas, y esto justamente va alineado un poco con la expectativa de todo lo que viene acá. Y básicamente te voy a explicar por qué con muchísima probabilidad nosotros tendremos un movimiento bajista. Y es que nosotros, por un lado, tenemos un mercado en el que las expectativas se descuentan. Ahora, ¿qué expectativas se han venido descontando en el precio? Básicamente la semana pasada nosotros confirmábamos un escenario macroeconómico bastante positivo. Ese escenario macroeconómico positivo lo vemos marcado por este movimiento alcista, ¿vale? Este movimiento alcista que estás viendo acá es básicamente el resultado de la positividad de los mercados respecto a las tasas. En el gráfico del S&P lo vemos mucho más marcado y vemos cómo entonces
todo este escenario se comienza a hacer bien alcista, ¿vale? Ahora bien, cuando ya esa expectativa está lista, ya se completa, entonces ahora lo que nosotros tenemos es un escenario en el que el precio ya comienza a tener en cuenta lo que sigue, y de muy corto plazo lo que vamos a ver es la volatilidad reflejada por eso. Entonces, si nosotros llegáramos a ver un escenario en el que la bajada de tasas sea de 50 puntos, esto el mercado todavía no lo tenía descontado, y nosotros hablábamos la semana pasada y antepasada que un escenario de bajadas de tasas de 50 puntos básicos básicamente nos darían una perspectiva más bajista que alcista por los temores del mercado de que ocurra algo, ¿vale? Que ocurra algo con la economía. Veíamos un escenario en el que la tendencia era más a una bajada de 25 puntos porque el escenario macroeconómico era positivo, pero si nosotros vemos una bajada de más 50 puntos, 75 puntos, lo que está diciendo es básicamente la economía está descontrolada, y si está descontrolada, los mercados lo van a descontar. ¿Y cómo lo van a descontar? Lo van a descontar de una forma muy sencilla, y es con una velita hacia esta dirección, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que sea de ese tamaño, ¿no? Lo que estoy diciendo es que sea en esa dirección. Entonces, si nosotros vemos eso, una bajada de tipos superior a 25 puntos, tenemos que tener mucho cuidado y van a haber movimientos mucho más volátiles. Básicamente te lo voy a resumir de la siguiente forma. Si nosotros vemos una bajada de 25 puntos, entonces lo que vamos a tener como expectativa es un lateral o bajista. Y me vas a decir, pero ¿cómo así? O sea, sale la buena noticia, entonces es negativo, y sale la mala noticia y también es negativo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Vale? La buena noticia es que ya está descontado en el precio una bajada de 25 puntos. Por lo tanto, es muy probable que este día veamos alguna volatilidad un poquito engañosa, un poquitico al alza, y después entonces viene el movimiento importante que muy seguramente sea la baja. En el caso de 25 puntos, la razón por la que podría caer el precio es porque en ese caso, entonces el dólar no va a tenerse, estamos hablando de expectativas. Si ese día entonces el dólar no tiene una caída, sino que tiene una subida, porque entonces ya el mercado tiende a pensar que una bajada de 25 puntos es menos agresiva con el dólar, es decir, que se devalúa menos, entonces el dólar posiblemente con una bajada de 25 puntos suba. Y si el dólar sube, Bitcoin cae. Entonces, en el escenario de 25 puntos, o se queda lateral o muy posiblemente sea bajista, ¿vale? No tan bajista, pero un poquito bajista. Es decir, que la velita no sería tan potente, pero sí sería una velita en esa dirección. Esto en el caso de 25 puntos es el mejor escenario que tenemos. Y si vemos otro escenario como el de bajada de 50 puntos, esto el mercado no lo tenía tan descontado hasta esta semana, y muy posiblemente entonces indique que hay problemas y que entonces los datos van a ser muy sensibles. Cuando veamos datos de empleo, van a ser de mucha sensibilidad para el mercado. Entonces la volatilidad grande que hemos visto cuando tenemos datos de empleo va a continuarse. Eso es lo que nos indica este dato de 50 puntos. Y si vemos un dato de 75 puntos, pues ahí sí ya el mercado se descontrolaría de una forma absurda. Entonces la tendencia en este caso va a ser a que este día, específicamente el día que sale la buena noticia de la bajada de tipos, nosotros comencemos a ver ese movimiento a la baja. ¿Hasta dónde? Estaremos revisándolo en ese momento, justo cuando esté a punto de ocurrir, y revisaremos si ustedes consideran que un live les puede servir para tener algunas posiciones en el mercado un poco más claras. Entonces, en términos generales, estamos diciendo que con mucha probabilidad lo que tengamos es la finalización del movimiento alcista para la continuación de este movimiento bajista, ¿vale? Básicamente entonces ya terminamos nuestro impulso alcista y ahora viene el impulso bajista. ¿Cuánto va a durar ese impulso y hasta dónde nos va a llevar? Lo iremos revisando paso a paso, así como vinimos revisando el escenario alcista. Ahora vamos entonces a tener en cuenta que lo que nosotros ahora, esta semana, vamos a tratar de operar son básicamente los shorts. Entonces ahora vámonos a gráficos mucho más pequeños. Vamos al gráfico de 1 hora. En el gráfico de 1 hora lo que nosotros tenemos básicamente es que este movimiento entonces comienza a darse. Lo que tenemos aquí es un patrón de reversión
Y este patrón de reversión, entonces ahora ya voy aquí a comenzar a limpiar un poquito el gráfico. Esta, por ejemplo, ya queda muy atrás. Vamos a mantener esta alcista para que tengamos la referencia. Y lo que vamos a ver entonces es que el patrón del gráfico diario, entonces de una hora, comienza entonces a darse de esta forma. Entonces vamos aquí a nosotros graficar la línea roja para mostrar que es una tendencia bajista. Y aquí entonces nosotros ya en este punto lo que estamos es debajo de la zona de este soporte de aquí para el gráfico de una hora. Es decir que esta zona de aquí muy posiblemente sí nos dé un gatillo para entrar en short. ¿Vale? Muy posiblemente entonces tengamos un movimiento bajista. Esperaríamos algún retroceso hoy alcista, pero muy posiblemente no alcance a superar esta zona de acá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver el patrón de rechazo. Entonces cuando nosotros veamos que el precio se acerca, tenemos que revisar temporalidades menores para tomar las operativas en short, ¿vale? Entonces vamos aquí a marcar esta cajita, porque esta cajita sería para tomar un short. Bien. Este lo tomaríamos. Sí, ya tenemos en este momento un poco más de tranquilidad tomando estos shorts, luego de que vimos cómo el patrón de reversión se comenzó a dar y cómo se ha continuado. Entonces aquí ya comenzamos a hacer mínimos más bajos cada vez. Entonces tú puedes ver que aquí tenemos un mínimo más bajo y aquí tenemos otro mínimo más bajo. Y aquí entonces lo que esperaríamos es un máximo más bajo que justamente nos lleve hacia el siguiente precio. Entonces la expectativa para hoy básicamente es de caída, pero no sin antes tener una reversión pequeña hasta el soporte que teníamos antes, que es este de acá. Es que esperaríamos que el precio en este punto continúe su tendencia, por lo menos en el gráfico de una hora. ¿Vale? Eso es lo que tenemos entonces para el día de hoy. Lamentablemente entonces este panorama tan positivo que traíamos de movimientos al alza ya parece que ha terminado. Lamentablemente ha sido muy corto. La expectativa personal que yo tenía era que llegara por lo menos hasta esta zona de acá, hasta la zona de los 64. Sin embargo, se ha devuelto antes. Lamentablemente continuamos con esta tendencia de mínimos más bajos. Fíjense cómo se ve de claro en este punto. ¿Vale? Entonces nos ponemos en modo short y eso es lo que tenemos para esta semana. Vamos a revisar ese impulso bajista hasta dónde nos lleva y qué oportunidades entonces tendremos allí para tomar algunas posiciones en largo o en spot, ¿vale? Por lo menos en spot ya comienzan a ser puntos interesantes para que tomemos operativas luego de que veamos el final de este impulso bajista que viene. ¿Vale? Entonces, ¿qué esperaríamos para que este escenario cambie? Básicamente tendrían que ocurrir dos cosas. La primera es que tendríamos que romper esta zona que tenemos ahora como resistencia, que antes era soporte. Esta zona de los 58.700 la tendríamos que romper al alza y tendríamos que entonces llegar como mínimo a la zona de 60. Si nosotros llegáramos a la zona de 60 y tuviéramos entonces un escenario en el que hacemos algo como esto, entonces ahí podríamos continuar la tendencia. Sin embargo, en este punto lo que estamos viendo es algo totalmente diferente y es que básicamente cuando llegue a esta zona va a convertirse en una buena zona para tomar shorts. ¿Vale? Entonces ese es el escenario bajista para esta semana y con muchísima más probabilidad dada no solamente los datos macroeconómicos, sino también dada el escenario del dólar. El dólar en este momento tiene su movimiento y tiende a ser al alza y por eso nosotros entonces hasta que este rango no termine de romper no tendremos movimientos más grandes. Entonces es posible que continuemos en este lateral bajista en el que venimos en Bitcoin mientras que decidimos para dónde rompe. ¿Cuál sería mi expectativa? La verdad es que en este caso lo que yo sí estoy esperando es lo siguiente. Este escenario para mí es posible que dure, vamos a hacer la cuenta aquí, vamos a ver, más o menos, sí, fíjense que esa flechita que está ahí puesta, más o menos termina siendo razonable según lo que yo estoy pensando. Yo pensaría que un escenario posible es este, el de un rompimiento a la baja, después de que el mercado comienza a ver otros datos que dan tranquilidad sobre ese movimiento que posiblemente sea alcista. Y aquí entonces ya estaríamos rompiendo una estructura no solo de 4 horas, sino de diario,
que nos lleve a precios mucho más bajos. Y eso entonces dado por este lateral que tenemos aquí en este canal, por decirlo de alguna forma, llegando a la parte baja. Si llegamos a la parte baja, entonces lo que estaríamos viendo es el inicio de movimientos grandes en los activos de renta variable, específicamente en el S&P y en Bitcoin. Por ahora entonces lo que tenemos es ese escenario, y por ahora también lo que tenemos es una probabilidad alta de seguir cayendo, ¿vale? Entonces toma tus decisiones. Vamos a revisar por último el total 2 y el total 3. Nosotros aquí teníamos básicamente entonces el escenario en el que el precio ya comenzaba a subir. Fíjate que la subida no fue tan importante y esta subida justo se encuentra en un nodo de alto volumen, esta zona de aquí. Entonces si nosotros llegáramos a bajar un poquitico más, ya prácticamente estaríamos confirmando que tendríamos ese siguiente movimiento también a la baja, lamentablemente. Entonces el escenario en este caso ya comienza a volver a ser bajista. Entonces mucho cuidado con tus operativas, ten cuidado con los longs y mantén entonces los shorts que hayas venido tomando durante este fin de semana, dado por el retroceso que hablábamos el viernes. Entonces se cumple la flechita que nosotros teníamos, que era de un retroceso. Ese retroceso termina no solo siendo retroceso, sino que ahora nos implica un cambio de la tendencia en gráficos menores y la continuación de ese lateral en gráficos diarios. Entonces afortunadamente pues hemos tomado buenas decisiones y espero que podamos mantenernos de esta forma. Entonces ya sabes que este punto sería un punto interesante en el que puedes considerar tomar algunas operativas, pero en gráficos de intradía, es decir que en gráficos de 1 hora y 4 horas máximo, ¿vale? Vamos a continuar entonces mañana revisando este escenario ya con los datos económicos que tendremos para el día de mañana. Muy posiblemente hoy aparezcan los flujos de ETFs negativos, lo que nos deja todavía un poco más de incertidumbre, porque tendríamos entonces un escenario en el que algunos venden, otros compran y no es claro entonces para el precio. Por eso es que es un lateral, ¿vale? Un lateral, hablo en el gráfico diario, ¿verdad? Recuerda que estos son datos que salen diariamente. Entonces espero que te haya servido este video, espero que esta semana entonces también tomes buenas decisiones y que te vaya súper bien en tus operativas. Nos vemos pronto, chao chao. Bueno, otra cosa, antes de irme, quiero recordarte que la forma como tú me puedes apoyar en este momento es básicamente dejándome tu like y comentando. También déjame saber si esta configuración de micrófonos, de cámaras, etcétera, te está gustando, porque estoy haciendo algunos ajustes para que tengas una mejor experiencia. Y bueno, sin más, nos vemos mañana. Chao, chao.